¿Estás cansado o cansada de que tu suegra se interponga en tus decisiones, critique cada paso que das o simplemente no te acepte en la vida de tu pareja? Esta es una situación mucho más común de lo que te imaginas. La relación con los suegros puede ser una de las más difíciles de llevar, ya que, en muchos casos, ellos sienten que deben seguir teniendo un papel protagonista en la vida de sus hijos, aun cuando ya tienen pareja. Pero no te preocupes, porque existe una manera espiritual, poderosa y muy efectiva de suavizar esa relación gracias a la ayuda de la Santa Muerte y a esta milagrosa oración para suegras. Si te interesa aprender esta oración para que tu suegra o suegro finalmente cambien su actitud hacia ti, que las cosas vayan mejor en tu relación y que tu pareja también se sienta en paz y equilibrio, entonces quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte puede cambiar por completo la dinámica familiar. La importancia de la relación con los suegros. Todos sabemos que la familia de nuestra pareja juega un papel muy importante en nuestra vida. No solamente compartimos momentos con ellos, sino que su opinión y su manera de tratarnos puede influir directamente en nuestra relación de pareja. Muchas veces, los problemas con los suegros, y en especial con la suegra, surgen por falta de confianza, por diferencias en la manera de pensar o simplemente porque aún no han aceptado del todo que su hijo o hija ha tomado la decisión de estar contigo. Este tipo de tensiones pueden desgastar poco a poco el amor, provocar discusiones entre tú y tu pareja e incluso, en los peores casos, llevar a separaciones. Por eso, es fundamental buscar armonía, respeto y cariño mutuo. Y si bien el diálogo y la paciencia son herramientas básicas, también podemos apoyarnos en la espiritualidad y en el poder de la oración para transformar esas energías negativas en aceptación, cariño y paz. Milagrosa oración para que me quiera mi suegra. Ahora te comparto esta oración especial, que puedes dedicar con toda tu fe y devoción a la Santa Muerte, para que toque el corazón de tu suegra y lo llene de comprensión, aceptación y afecto hacia ti. Oración. Oh Santísima Muerte, tú que tienes el poder para influir en el corazón y en la mente de las personas, vengo a ti con mucha fe y devoción para suplicarte que me ayudes a conseguir el cariño y el respeto de mi suegra. Quiero ser alguien muy especial para ella, deseo que me aprecie y que me valore como si fuese un hijo o una hija más en su familia. Santa Muerte, desde lo más profundo de mi corazón te pido que los ojos de mi suegra vean lo buena persona que soy, que me acepte tal como soy, que deje de juzgarme sin conocerme y que abra su corazón a la paz y a la reconciliación. Ayúdame a tener una comunicación sincera, clara y respetuosa, para que juntos podamos superar las diferencias y lograr la armonía que tanto necesitamos. Con esta poderosa oración y con tu ayuda milagrosa, confío en que se abrirán los caminos, que el amor de mi pareja será fortalecido y que la relación con mi suegra se llenará de tranquilidad y cariño. Concédeme este favor, Santísima Muerte, y no me abandones en este proceso. Haz que tanto mi pareja como yo podamos seguir adelante en nuestra relación con alegría y estabilidad. Amén. Cómo rezar la oración para suegras. Antes de comenzar con esta oración, es muy importante preparar un pequeño ritual de conexión con la Santa Muerte. Estos son los pasos recomendados. 1. Prepara una ofrenda sencilla. Busca frutas frescas y dulces como muestra de agradecimiento. Estos elementos deben colocarse en un pequeño altar o mesa especial. 2. Coloca una imagen de la Santa Muerte. Puede ser una estatua, una estampa o incluso una fotografía que represente su presencia. 3. Concentra tu energía. Siéntate frente al altar, respira profundamente y piensa en tu suegra. Trae a tu mente aquellas actitudes que te incomodan, pero también imagina cómo sería la relación ideal que te gustaría tener con ella. 4. Reza la oración. Hazlo con calma, con fe y con un corazón sincero. 5. Constancia. Este rezo es recomendable hacerlo durante 91 días consecutivos. Puede parecer un proceso largo, pero la constancia y la fe son claves para que la oración surta efecto. Recuerda que cada día de oración es un paso más hacia la transformación de la relación. Aunque no veas resultados inmediatos, confía en que la energía espiritual está trabajando poco a poco. ¿Qué hacer si mi suegra es tóxica? Muchas personas preguntan, ¿y si mi suegra es muy tóxica, debo alejarme? La realidad es que no siempre la mejor opción es cortar el vínculo. En algunos casos extremos puede ser necesario mantener cierta distancia para cuidar tu paz mental, pero lo ideal es intentar primero sanar la relación. Con la ayuda de esta oración,
tu suegra puede comenzar a verte con otros ojos, dejando atrás los prejuicios o las críticas innecesarias. Poco a poco, su actitud puede suavizarse y abrirse a la posibilidad de aceptarte y respetarte. Pero además de la oración, es fundamental que también pongas de tu parte, muestra respeto, escucha sus opiniones, pero sin permitir que pase por encima de tu relación. ¿Realmente esta oración hará que mis suegros me quieran? La respuesta es sí, pero con una condición, la fe. La oración es un puente espiritual, una herramienta para atraer energías positivas, pero también requiere de tu compromiso en el plano terrenal. No puedes esperar cambios si tu comportamiento con tus suegros es ofensivo, irresponsable o conflictivo. Por eso, antes de iniciar esta oración, reflexiona sobre ti mismo. ¿He hecho algo que pudo herirlos? ¿Estoy mostrando respeto hacia ellos? ¿Estoy siendo paciente y comprensivo? Si tu corazón está limpio y tu intención es sincera, entonces la oración se potenciará mucho más. Incluso puedes complementarla con otras oraciones, como la oración para dominar o la oración para abrir caminos, que refuerzan aún más los resultados. ¿Qué Santa Muerte invocar? Al tratarse de temas familiares y emocionales, puedes encomendarte especialmente a dos aspectos de la Santa Muerte. La Santa Muerte Roja, que se relaciona con el amor, la pasión y los vínculos emocionales. Perfecta para suavizar la relación con tu suegra y fortalecer la unión en tu pareja. La Santa Muerte Blanca, que representa la paz, la claridad y la pureza. Ideal para limpiar malos entendidos, disipar conflictos y atraer armonía al hogar. Elige la que más resuene contigo o incluso puedes trabajar con ambas en diferentes momentos. Consejos finales para mejorar la relación con tu suegra. Reza siempre con fe y confianza en el poder de la Santa Muerte. Sé constante, incluso si los resultados no son inmediatos. Evita la confrontación directa. En su lugar, opta por el respeto y la paciencia. Muestra interés genuino en la vida de tu suegra. Pequeños gestos pueden cambiar su percepción. Recuerda que la oración es una herramienta, pero el cambio también depende de tus acciones cotidianas. La relación con la suegra puede ser complicada, pero no imposible de mejorar. Con la ayuda de la Santa Muerte y esta poderosa oración, tienes en tus manos una herramienta espiritual que puede abrir caminos, transformar corazones y traer la paz que tanto deseas a tu vida familiar. Pon en práctica esta oración durante 91 días, acompáñala de respeto y buenos gestos, y verás cómo la relación comienza a cambiar poco a poco. Recuerda que la fe mueve montañas, y en este caso, puede lograr que tu suegra te acepte, te valore y te quiera como parte de su familia. Y hasta aquí esta poderosa oración para suegras con la ayuda de la Santa Muerte. Recuerda que lo más importante es la fe y la constancia, porque la oración no solo transforma las energías de los demás, también cambia nuestro propio corazón para llenarnos de paciencia, amor y fortaleza. Si sientes que tu relación con tu suegra es complicada, no desesperes, poco a poco con la ayuda espiritual y con tus propias acciones, lograrás tener la armonía que tanto deseas. Te invito a practicar esta oración con devoción y confianza, y verás cómo los resultados comienzan a llegar. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más oraciones y mensajes espirituales. Que la Santa Muerte te bendiga y guíe siempre en tu camino. Hasta pronto y que así sea.